Bienvenidos queridos hermanos y hermanas a este encuentro con la Santa Palabra de Dios. Sobre todo el tema que vamos a compartir y en el momento en que lo compartimos nos produce una gran emoción. La encarnación de Jesucristo. Estamos precisamente en Adviento y nos preparamos con una semana de desierto para nuestro gran retiro de fin de año. Y la mejor manera de entender la encarnación, que cuando se produce nuestra salvación, o se inicia, es precisamente en un momento grande de desierto como el que estamos iniciando hoy. Le pedimos a Dios nuestro Señor que por su infinita misericordia, ya que Él quiso que el Verbo se encarnara en el seno bendito de María, que por misericordia ahora se encarne en cada uno de nosotros. Compartimos esta reflexión con la comunidad Sanguijuela de Flue, para todo El Salvador, y para el nombre en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos compartido la primera parte de la antítesis 212. Y hemos visto el porqué de la encarnación. ¿Por qué el Verbo se hizo carne? La primera gran razón, para salvarnos. El Catecismo de la Iglesia dice en el número 459, el Verbo se encarnó, escuchen, para ser nuestro modelo de santidad. No hay ninguna otra razón para tener un pesebre. Es para alcanzar la santidad. Y precisamente la decoración de un pesebre tiene que ser en esta línea, históricamente, en una zona muy pobre, porque Él vino para desprendernos de la riqueza, del consumismo. Y compartíamos una pregunta hace una media hora, unos minutos antes. ¿Cómo vivir bien la encarnación, el nacimiento, con un retiro de desierto como el que nosotros, por pura misericordia, vamos a tener el próximo domingo? Pero ese retiro de desierto comienza ahora, con la instrucción, con la formación. Y ese retiro de desierto que el Señor ha planeado no es para el Ministerio Cristo María, es para todo El Salvador y es para el mundo entero. Entonces lo que se busca es una transformación de la mentalidad de todas las criaturas. Pero esa mentalidad solamente se va a dar en un momento de desierto. En el consumismo de la Coca-Cola, de Santa Claus, de los Viernes Negros, para nada, es lo contrario. Con eso han querido apagar la idea central hermosa de la encarnación. Y nosotros los cristianos tenemos que ser en vela y oración para no dejarnos engañar por el consumismo y ese montón de cosas feas que ayer pasábamos aquí por el Boulevard de los Héroes. Hay una cantidad enorme de carros, la normal, donde alcanzamos a ver el hermano lejano, una fila doble de carros, y en el Arriate, la zona verde, la gente con chores, comiendo en sillas ahí, disfrutando, había carne asada, toda la zona verde. Dice, ¿y qué pasó? Y ahí adentro un montonazo de gente. Estaban esperando una diversión. Nosotros no venimos a esperar una diversión, porque en el desierto no hay diversión. Nos encontramos con Dios. Y queremos alcanzar esa santidad para la cual fuimos creados. No hay ninguna otra razón para estar aquí. Él nos encarnó para traernos regalo. El regalo que nos trae, sí, es su propio estilo de vida, desprendido de todo bien. Y San Francisco de Asís, que lo entendió muy bien, es un modelo de desprendimiento, se desprendió de todo y ha alcanzado las máximas alturas, precisamente por desprendimiento. Ahora nos toca a nosotros hacer exactamente lo mismo, con un poco de conocimiento. Veamos cómo lo plantea la carta a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 7. Filipenses 2:7. Sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿De qué nos habla el texto? Se despojó de sí mismo. Nadie te obliga a vivir bien la Navidad. Nadie te está obligando a que te desprendas del caché, el glamour de las Navidades, desfile de modas, etc. Es voluntario. Pero solamente quedan dos caminos: Dios o el infierno. El cielo o el infierno. Vida eterna o muerte eterna. Se despojó de sí mismo. Pero lo más grave no es lo externo, es lo interno. Desprendernos de la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, etc. El ego. Lo más grave, queridos hermanos y hermanas, es desprendernos, despojó de sí mismo. Mire qué hermosa la palabra, no dice, se despojó de las cosas externas, no, de sí mismo, de su interior. La gran invitación en esta hermosa mañana fresca, cuando nos preparamos para el retiro de desierto, es desprendernos hoy de nosotros mismos. Se desprendió de sí mismo, no dice, se desprendió de la casa, del carro, de la moto, no dice de eso, de sí mismo. El texto hay que entenderlo tal como está aquí. Se desprendió de su dignidad, de su opinión, de sus conceptos. Es que yo pienso, yo creo, se desprendió de ese montón de cosas para quedar dependiendo totalmente del Padre y un día poder estar en la cruz. Porque para eso vino Él. Como hemos leído, dice el catecismo, se encarnó para ser nuestro modelo de santidad. No hay ninguna otra razón para estar en el planeta. Ninguna. Los otros son accidentes, son medios, pero no es el objetivo. Hemos confundido las cosas. El objetivo es el Padre. El camino es Jesús. Y Él vino a enseñarnos cómo se camina hacia el Padre. Encarnándose. Él pudo haber nacido, aparecido ya un chico, un joven, un adulto, pero quiso enseñarnos todo el proceso desde la encarnación, desde la gestación, para que entendamos el valor que tiene la mujer embarazada, el valor que tiene la familia. Se despojó de sí mismo tomando condición de esclavo. No vino como patrón, no vino como dirigente. Asumiendo semejanza humana, idéntico a nosotros menos en el pecado, apareciendo en su porte como un hombre. Condición de esclavo. Él es el dueño, heredero, administrador de todo el universo. Aquí vino como un esclavo de cada uno de nosotros para enseñarnos. Si Él que Dios lo hace, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Y hemos compartido en las congregaciones religiosas. Aquí miramos, por ejemplo, aquí está Santa Bernardita de Lourdes. Era la última del convento. Era la que nadie admiraba, la que nadie apreciaba, la que era objeto de burlas. Mamita María le dijo, no te prometo hacerte feliz aquí en la tierra. Era una gran santa en el cielo. Aquí le fue requete mal. Y ella dijo, amén. Se desprendió voluntariamente y todos los santos lo han hecho. ¿A qué santo celebramos ahora? Como no, muy bien, a San Sabas. ¿Cómo? San Sabas pasó 4 años en el desierto y solo después de los 4 años fue dirigente, se desprendió de todo, tuvo 150 monjes, alumnos, etc. Es uno de los 3 grandes monasterios más antiguos del planeta, con un hombre que era gran heredero, sus papás eran riquísimos, sí, pero él no quiso eso. Para ir al desierto hay que desprenderse de eso, de todo esto. ¿Lo podemos hacer nosotros o solamente vamos a escuchar una reflexión? Porque mirones en un retiro de desierto no funcionan. Voy a ver qué va a pasar. Dicen que van a haber maravillas, milagros, quiero ir a ver. No funciona. No te va a pasar nada, no va a pasar nada en tu vida. Es desprendernos. Y esto es totalmente necesario decirlo, recalcarlo. Nos desprendemos hoy. Estamos listos para el domingo. No nos desprendemos, no estamos listos para el domingo. Desprendámonos del ego, que yo mando, que yo creo, que yo pienso. Por favor, el único que vale la pena aquí es Él. Él es Dios. Él vino para ser nuestro modelo. Él es el modelo. Nadie más es modelo. Y es modelo de desprendimiento,
de esclavitud voluntaria. Entonces, esta es la razón central. Yo recuerdo muy bien a Sandrita cuando teníamos los primeros contactos. A ella la pusieron de pastora por ahí en su pueblo, ¿verdad? Y decía ella con mucha honestidad, me pusieron y no me enseñaron nada. Así fue, ¿verdad, Sandrita? Entonces, qué bueno que estamos aprendiendo. Qué malo que nos ponen de dirigente. Jesús no llamó a dirigentes a nadie. Llamó para que estuvieran con él. Marcos 3:11. Lo llamó para que estuvieran, no para ser los dirigentes, eso es otra cosa, ese viene después. Pero la gente quiere de una vez ser dirigente. Te equivocaste, así no funciona. Él es el gran dirigente ahora, pero pasó por la condición de esclavo hasta la cruz. Entonces la encarnación tiene que ver eso. Él viene con una mentalidad total de desprendimiento. Por eso nace en un pesebre. Por eso nació en el suelo. En el suelo nació. Ahí hay un trapito en el suelo. Lo cuenta Catalina Emery. No había cuna, no había nada. Este pesebre es de lujo. Esa cunita es de lujo. Comparado en el lugar donde él nació. Y él espera que nosotros nos parezcamos cada vez más a él. Al niño histórico. Desprendido de todo. O como se lo dice Santa Margarita Alacoque. ¿Me vas a amar como yo quiero? Así, niño, pesebre, pañal, o como los demás me aman en todas las parroquias y congregaciones del mundo. Yo quiero una persona que me ame como yo nací, como yo me encarné. ¿Será esta la gran Navidad que el Señor ha esperado? ¿Será esta la gran Navidad que nosotros podemos compartir? ¿Será este el gran retiro que va a cambiar totalmente nuestra vida? ¿Podemos desprendernos ahora de todo para quedarnos con el todo que es Él? O seguiremos aferrados a Francisco de Asís se desprendió de todo. Y todos los santos se han desprendido de todito lo que tenían. Todito. No guardaron nada para la vejez. Nada. No estaba, no es mi jubilación. ¿Cuál jubilación? Pregúntele a Jesús si tenía jubilación. No, entonces usted no está entendiendo. A ver, te lo tengo que explicar de nuevo. Él se desprendió de todo. Entra en una mula prestada. Lo entierran en una tumba prestada. No tenía nada, lo que se llama nada. Ese es el único modelo de ser cristiano. Ahora tendremos que pensar, ¿cómo estoy yo para el retiro del domingo? Desprendido de todo. Todos los santos, pregúntele a Don Bosco, por ahí está Santo Tomás de Aquino, etc. Cuando murieron no tenían ni un centavo. ¿Cuál vejez? ¿Cuál jubilación? Te equivocaste del planeta. No había ni un centavo. Don Bosco, San Alberto Magno y todos los demás, gente de plata. Bueno, les alzaba ser gente de dinero. Cuando mueren no tienen ni un centavo. Y una ropa usada, viejita, la que tenemos ahora en este momento, es de lujo, comparado con cómo murieron ellos. Una ropa, la túnica del santo cura de Ars tiene tantos remiendos que no se sabe cuál es el pedazo original. Increíble. Tenía tantos remiendos hechos a mano ordinaria. Los zapatos, dice que ningún pobre en nuestros tiempos se los pone, están todos deshechos. Eran las botas que se conservan del cura, el patrón de todos los curas. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Qué tipo de desierto estamos viviendo? ¿Qué tipo de desierto vamos a encontrar? ¿Cuál es el cristianismo? Concurso de pesebre, a ver cuál tiene la mayor cantidad de foquitos, la mayor cantidad de figuritas. Y la gente dice, ay, pero qué lindo tu pesebre. ¿Dónde lo conseguiste encima? No, esto lo compré en Miami. O sea, es para darnos un taco. Nos sirve para que conozcan la calidad de dinero que tenemos. No puede ser. Él no vino para esas cosas. Lo primero que encontramos, asumió semejanza humana voluntariamente. Solo el hecho de ser un ser humano es una carga. Porque las debilidades normales de un ser humano, él se cansaba, tenía hambre, tenía sed, lloró, sufrió, le dolió estar en la cruz. Y después interactuar con la gente. Qué difícil. Cada uno es un volcán de problemas. Cada cabeza es un mundo y un mundo emproblemado. Y él vino a meterse en medio de todos estos para demostrarnos que sí se puede vivir en paz en medio de este bullicio, en medio de este gelengue de gente con tanta forma. Él nos vino a enseñar cómo se vive. Veamos otro punto, Hebreos 10:5.
Hebreos 10:5. Por eso, al entrar en este mundo, dice, sacrificio y oblación no quisiste, pero me has formado un cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense que este problema Dios había venido corrigiendo el montón de pastorelas en Navidad, posadas, vigilias, retiros, asambleas. Ya venía corrigiéndolo. Aquí al pie de página la Biblia de Jerusalén dice, los profetas condenaban el ritualismo. La carta o epístola, esta que estamos leyendo, dice aquí, estoy leyendo aquí, niega toda eficacia a los sacrificios antiguos en beneficio del único sacrificio personal de Cristo. Estoy leyendo aquí. Todo lo demás quedó fuera. Todo lo demás queda para nosotros fuera. Si no entramos en la única dinámica de ser cristiano. Sacrificio y oblación no te interesa. Un montón de vigilias, posadas, pastorelas. Perdóneme, si yo fui niño también, yo iba a las posadas a ver una niña que me gustaba. Y en la que más daban chocolates y dulces era la mejor. Pues sí, mira, estas sí dieron bastante. Mira la señora cómo dio hasta galletas, dio. Era la mejor. Esa señora esta caña no dio nada. Porque no había evangelización, puro folclore. Nuestras fiestas patronales, etc. Mire lo que hacemos con Navidades, cuando más alcohol se bebe en El Salvador. El triple es cuando más se contamina el país, la pólvora. Noche, vuelve la empresa, no digo nombres para no dañar, vuelve la empresa con sus noches navideñas, luces de colores para todo El Salvador y un montón de gente ahí en el Boulevard de los Seres viendo, ya va a empezar la pólvora, vamos a esperar a ver sentados. Quieren diversión, pan y circo. Eso lo inventaron aquellos, pan y circo para tener entretenida y adormecida a la gente. Él no vino para eso. Él vino para quitar los sacrificios que no funcionan. Sacrificios, sí, habían hasta 1000 sacrificios en el momento cuando Jesús era muerto. Más de 100,000 corderos asesinados. Y uno más, el 101 fue él. Habían 100,000 corderos asesinados, porque cada persona que llegaba llevaba un cordero. Y habían, se calcula, 150,000 personas, cada uno con su corderito. Sí, pero ¿de qué sirvió? De nada, de nada. Tú puedes llenar de sangre el país si quieres, haciendo sacrificios, no sirve para nada. Puedes llenar de flores todos los altares que quieras, no funciona. De velas. Mi pobre mamita cuenta que cuando yo estaba niño me iba a morir y mi papá amenazó con irse a tirar a los rieles del tren. Mi mamita, para que no pasara eso, empezó a hacer candela y se quemó toda la pobrecita. Pero menos mal que yo me salvé, me recuperé. Pero no se trata de eso. Sacrificio y oraciones, no quisiste. Esa oración basada en ese tipo de sacrificio no funciona. No funciona. ¿Cuántas veces el Señor se queja? ¿Por qué oran tan mecánicamente? ¿Por qué no oran con el corazón? Por eso no funciona. Por ahí está Santa Catalina Laborén. Un día estaba chumpipeando, haciendo el Santo Rosario. Yo te salve María, llena eres de gracia. Y aparece la gran señora y le dice, hija, ¿así como me quiere usted a mí? ¿Cuántas veces nos habrá pasado? Una hermana bien simpática dice, hermano, ya me levanté a las 3 de la mañana, pegué 2 cabezazos, pero lo logré, hermano. Bueno, está haciendo su esfuerzo. Pero ¿será nuestra manera habitual de orar? Todo el tiempo. Cuando hacemos las oraciones en los grupos, en la intro, escuche, oiga, vea, siente. Mire, están diciendo, ni se entiende lo que dicen. Lo dicen tan mecánico, no hay corazón, no hay vida. No hay emoción en lo que se está diciendo. No hay un enamoramiento real de Dios. No, mecánicamente. Nos enamoramos de cualquier cosa, de cualquier criatura, menos de Él. Y es de Él el único que vale la pena. Él es el único que vale la pena. Pero me ha formado un cuerpo. Con ese cuerpo vino. Se lo formó el Padre con el Espíritu Santo y entró en Mamita María. ¿Y cuál es la respuesta de Él? Porque se esperaba una respuesta de Jesús. Entonces dije, he aquí que vengo, de mí está escrito en el rollo del libro, a hacer, oh Dios, tu voluntad. No vino para changuear.
No vino a oír música del recuerdo. Yo no vino al año viejo, mi negra. Porque, no, hombre, no vino a esas cosas, hombre. No vino a esas cosas. Vino a hacer, oh Dios, tu voluntad. Qué hermoso. Yo bendigo a Dios por lo que estoy diciendo. Si en cada pesebre, las personas, la familia, Señor, queremos hacer tu voluntad a partir de ahora. A partir de ahora, en esta Navidad, cambia toda nuestra vida. Nuestra vida total va a cambiar a partir de ahora. Te vamos a preguntar todo y te vamos a obedecer en todo, Señor Dios. Ya nunca más habrá crisis de murmuraciones, chambres, críticas. Ya no, esas cosas son satánicas. Ya no. A partir de ahora vamos a buscar tu voluntad, te lo preguntamos y te obedecemos en todo. Él está haciendo la voluntad del Padre. El Padre quiso y dijo, Jesús, amén, aquí estoy. He venido para hacer, oh Dios, tú, la voluntad de Dios, no la voluntad del marido, de la mujer. No, es la voluntad de Dios. Y esta es una cita, no es nuevo, cita del Salmo 40. Esto ya estaba anunciado. Así iba a venir el Mesías. La gran característica no era que era alto, 2 metros 20, chelote, ojo verde, tamaño carne. No venían esas cosas. No tiene nada que ver con el cristianismo único. Vino a ser obediente. Es la gran característica. Es la característica de Él y tiene que ser la mía y la tuya. No hay otra manera de ser cristiano. El amor verdadero se muestra en la obediencia, si no es amor falso. Como aquel chico que va a llegar allá en la calle Arce el día 14 de San Valentín, ¿verdad? ¿Tiene CD para enamorados? Sí, cómo no. ¿Cuánto vale $1? Deme 10 porque son 10 las que tengo que repartir. Lo mismo para 10. Y cada una dice, mi amor, eres la única que se lo cree. Sí, ¿verdad? Mira una cosa. He venido, oh Dios, para hacer tu voluntad, la voluntad divina. Oiga lo que voy a explicar. En la voluntad divina nos divinizamos nosotros. Nos volvemos divinos. Nos volvemos uña y carne con Dios único. Llegamos a la unión profunda. A eso nos lleva el retiro del próximo domingo. Llegar a la unión profunda con Dios. No es hablar de Dios, es ser Dios, hablando con Él íntimamente. Que Dios hable en nosotros. Para eso vamos, para eso vino Él. Y para eso estamos aquí. Veamos otro texto, la primera de Juan 4:2. Primera de Juan 4:2. ¿Quieren reconocer el Espíritu de Dios? Todo espíritu que reconoce a Jesús como el Mesías, devenido en la carne, habla de parte de Dios. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Aquí entramos en una profundidad necesaria. La paginita dice, si lo confesamos venido de la carne, estamos con Dios. ¿Pero qué es confesar? ¿Qué es venir en carne? Porque aquí surgen una serie de herejías que tenemos que trabajar un poco. Solo explico de acuerdo a la palabra de Dios. El versículo 2 dice, en esto reconocerán al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne mortal es de Dios. Carne mortal, dice el texto bíblico. Todo el que confiesa, reconoce, todo, pero voy a profundizar, todo el que imita ese tipo de vida es de Dios. No se trata solo de entenderlo a nivel intelectual. No se trata de esas cosas. Se trata de vivirlo. Voy a reconocer que Él nació así y yo voy a vivir también como Él. Eso es conocer a Dios. Reconocerán al Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa a Jesucristo. Yo me voy a preparar. Él vivió en desierto toda su vida. A partir de ahora, yo también, mi vida, ahora arranca mi vida de desierto de aquí hasta que me muera, porque yo quiero confesar que Jesús es mi Señor, porque Él vivió en desierto toda su vida. No hay otra manera de entenderlo. Que hasta ahora lo vengamos a entender a esta edad, bueno, pero lo importante es que lo vimos. Mire cómo explico. Yo tengo graficado en mi Biblia. Esa palabra reconocerán aparece en el 3:24. 3:24, atrás. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos. La palabra clave en el 2 es conocemos. Aquí aparece la palabra conocemos. ¿En qué conocemos? Estamos con Dios. En que guardamos los mandamientos. Nuestro primer libro que sale en estos días, creo que esta semana lo tenemos aquí, es acerca de los 10 mandamientos. El punto no es tener un
un libro. Ah, qué bonito, Cristo María trae su primer libro, va a ser una docena de libros, qué bueno. El punto es si lo vamos a estar viviendo. Si eso se hace vida en mí. Puedo tener toda una biblioteca, 10.000 libros, 100.000 libros, y no los hago vida, pues no funcionó para nada. Tengo todos los carismas sabidos y conocer, no los practico bien, allá abajo me están esperando. Quien guarda, no dice quien memoriza, dice guarda, quien el corazón permanece en Dios, Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros. ¿Cuándo? Cuando lo está practicando, cuando está amando la santa palabra de Dios. Y al amar la santa palabra de Dios, tengo que amar a todas las criaturas. Ya no me peleo con nadie. Ya no guardo rencor con nadie. Le pido perdón a todos. No tengo ningún problema. Me equivoqué, soy un ser humano. No hay ningún santo que nunca se haya equivocado. Los santos no son los que nunca se equivocaron, son los que siempre pidieron perdón. Se levantaron. Reconocieron a Dios sabiendo que lo más importante es perdonar. Hoy explicaba el sacerdote algo muy interesante en misa. Perdón. La partícula per significa encima de, encima del regalo, don. Encima de todo regalo es el perdón. El per, sobre todo, el regalo más grande es el perdón. El perdón. La partícula per es per. Impermeable. No le penetra nada porque está por encima. Entonces, si guardo los mandamientos, la gran tarea, ¿cómo me preparo para el retiro del domingo? Guardando los mandamientos. Ya estuve, ya nos metieron gol ahí. El primero, amar a Dios sobre todas las cosas. No, mire que yo no voy a dejar mi pachanga, no voy a dejar mi estilo de vida, no voy a dejar mi pecado. Y entonces no hemos hecho nada. Dios se va a manifestar con aquellos que sean capaces de romper con el pecado para siempre. El pecado o Dios, el dinero o Dios. Tu ego o Dios. No hay otra manera de entenderlo. Esos son los mandamientos. Los 3 primeros, amar a Dios, y los 7, amar a tu hermano. No. O como decía Santa Faustina, Señor, que nunca haga nada, ni lo más pequeño, dañando a ninguna persona. Qué hermoso es. Ni lo más pequeño por dañar a ninguna persona. O, Señor, prefiero morir 1000 veces que ofenderte con el pecado más pequeño. Dice, ¿de dónde sacó esta mujer eso? Prefiero 1000 muertes antes que ofenderte con el pecado más pequeño. Eso es conocer a Dios. Eso es estar con Dios. Porque Jesús es el sin pecado y María Santísima era sin pecado. ¿Por qué pudo nacer Jesús de la Virgen María? Porque era sin pecado y permaneció sin pecado. Por eso nos puede ayudar grandemente, no solamente porque es la mamá de Jesús, sino porque permanece sin pecado. El enemigo no le puede hacer nada. Y espera que a partir de este retiro, usted y yo estemos sin pecado, pero desde ahora. No esa curiosidad, a ver qué va a pasar. Dicen que van a haber resurrección de muertos. Vamos a ver. De verdad, pues me anoto, anóteme a mí. Y con beca, por favor. Mire, hermano, vamos a un estilo de vida. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Haya o no haya milagro. El milagro más grande es entregar tu voluntad. Jesús le dice a Faustina, entrégame tu voluntad porque quiero hacer maravilla con ella. Ese es el primer paso. Mire qué hermoso lo que estamos explicando. Él entrega su voluntad y el Padre hizo maravilla con él. Veamos otro texto. 1 Timoteo 3:16. Y sin duda alguna, grande es el misterio de la piedad. Él ha sido manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, aparecido en los ángeles, proclamado a los gentiles y creído en el mundo, levantado a la gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué es lo que nos acaba de leer nuestra hermanita? Es un himno, es un credo, de los credos cortos que ya circulaban. Este es uno de los tantos credos, hay varios credos en la Biblia. Sin duda alguna, grande es el misterio de la piedad. La vida de Jesús es un misterio. En determinadas cosas sí se puede entender. Porque es un misterio. ¿Cómo es que se queda en la hostia? Ahí en esta cosita es un misterio. ¿Cómo es que se queda ahí? Cuerpo, sangre, alma, divinidad, Padre y Espíritu. ¿Cómo es que fue? Es un misterio, pero está. ¿Cómo es que existe la Trinidad? Son 3 y un solo Dios. El gran misterio. ¿Cómo es que se pudo encarnar en el vientre bendito de María? Si Él es Dios, ¿cómo pudo entrar en el vientre de una criatura? Un gran misterio. Sin duda alguna,
Lo que está diciendo Pablo con la cabezota que tiene. Yo me puedo la Biblia de memoria, pero me cuesta entender estas cosas. Grande es el misterio de la piedad. ¿Por qué menciona la palabra piedad? La piedad es la virtud que nos lleva a la unión con Dios. Oiga, es la unión con Dios. Mire lo que estoy haciendo. Lleva aquí y a la unión con los hermanos de la gran cruz. Es la piedad, mire. La piedad me lleva a la unión con Dios y de ahí viene mi unión con mis hermanos. Esto es piedad. Una persona que se lleva mal con sus hermanos, que se va a llevar mal con Dios, o al revés. No hay piedad. Sos bien piadosa, no. Sos mecánica para estar ahí en eventos religiosos, es otra cosa. Sos repetitiva, sos fanática, sos aficionada, lo que tú quieras, tienes costumbre. Pero la que tiene piedad lleva una relación 10 con el Padre. El Hijo y el Espíritu lleva una relación 10 con los hermanos, porque se desprendió de todo. El piadoso no es lo que nos han enseñado. Ay, qué piadosa la señora, solo en la iglesia pasa. No, es otra cosa. El piadoso se desprendió de todo para quedarse con el todo y servir a todos. Teresa de Calcuta, por ejemplo. Él ha sido manifestado en la carne. ¿Quién? Él. En la carne. Nació, pesebre. Justificado en el Espíritu. Es el Espíritu Santo el que lo vino a bautizar a los 30 años. Recuerden, bautismo, qué hermosa escena. Ha aparecido a los ángeles. Getsemaní, recuerdan, los ángeles le ayudaron. Y en la noche del nacimiento, Lucas 2:14, todo el coro de ángeles vino a cantar. Gloria, gloria a Dios. ¿Qué coro más lindo era? Ojalá tuviéramos ese coro en todos los pesebres. ¿Para qué queremos tanto muñeco? Que vengan los ángeles a cantar esa noche. Que lleguen al retiro. Bueno, es impresionante hablar del retiro. Yo pensaba hoy en misa, ¿cómo es posible que el cielo entero esté ahí? ¿Qué tan importante es sereno? Bueno, no solo Cristo María, el mundo entero. Para que el cielo entero esté preparando ahí. Nosotros algunos preparativos andamos haciendo. El cielo está preparando desde hace rato ese lugar. Los ángeles están preparando, la Virgen. Y uno dice, ¿qué trabajo el que se toma por nosotros? ¿Quiénes somos? Nada, nada. Pero nos aman tanto, están preparando sus mejores virtudes para compartirlas con nosotros. Me dicen, ¿quiénes son? De verdad, ¿quiénes somos nosotros? ¿Por qué tanto trabajo por nosotros? Porque Él sí sabe lo que valemos. Porque somos formados a imagen y semejanza de Él. Proclamado a los gentiles, no solamente es para los judíos. Dios, bendito, no es nacionalista, no pertenece a una parroquia ministerio, es para el mundo entero. Siente aquí una señora muy simpática, me dice, hermano, yo tengo una gran devoción por los sacerdotes. Qué bueno, hermana. Y yo por ellos solo, qué bueno. Pero solo por... ¿Y los demás? No, por los demás no. Jesús vino por los sacerdotes y por los demás. Se me queda viendo. No, hermano, usted haga lo que quiera, hermano. Pero Él vino por todo. Vino por el universo entero. Y yo también. Nuestro ministerio es creado para todas las parroquias del país y del mundo entero. Y para todas las personas blancas, negras, ricas, pobres. Todo. Porque Él vino para todos. Creído en el mundo, ¿cómo nos van a creer si no estamos abiertos, si seleccionamos a las personas? Proclamado a todo el mundo, tú les tienes que llevar la palabra que sea una persona. Te toca viajar a Santana y lo vas a dice, por una, viaja. Jesús lo quiere, Jesús lo hace. ¿Crees que esa persona no vale la pena? ¿Quién dice que no? A lo mejor es mejor que tú. Entonces, cuando vean nuestro sacrificio, nuestra entrega, nuestra sinceridad, que vamos sin esperar nada a cambio, no lo hacemos por dinero, ni por caché, ni por glamour, ni por aplauso, ni por nada. La gente va a creer en Él. Entonces, Dios será levantado en gloria. Gloria a Dios en las alturas, cuando vean nuestra entrega. No, mira, esos que fueron al retiro del desierto, de verdad, que cómo cambiaron. ¿Te acordás de aquella carnecita? Mira cómo cambió. Y aquella luz, mira, sí que son gente nueva. ¿Cómo cambiaron? La gente, sobre todo en tu casa, lo van a saber. Van a ver el cambio. Entonces van a creer en Dios. Ahí estuve atendiendo a un chico, tamaño muchacho, creo que tiene 18 años. Lo cuento porque no lo conocen. Son de un montón de gente que viene a pasar consejería, los del ministerio casi no vienen, pero un montón de gente. Ven y caben allí en el garaje. Y estaba el papá enfrente y la abuelita. Y le digo, hijo,
¿tú piensas casarte? Todavía tiene 18 años, no voy a esa edad. No, ni se le ocurra hablarme de matrimonio, porque para tener el matrimonio que mi papá y mi mamá tienen, no vale la pena eso. Estaba el papá enfrente. Y le digo, ¿qué opina? No, tiene razón, le mataron. La gente no va a creer en Cristo si le damos, por ejemplo, con nuestra forma de ser. Nos ven pachangueando, bregando la pulum, la piolenada, la chanchona de Arcadio. ¿Cuántos fueron allá a pagar $800 por el evento de eso que iba el fin de semana? Con un señor que ofendía a las mujeres. $800. ¿Cuánta gente va a pasar la Navidad en lugares lejanos? ¿Por qué tienen plata? Para eso vino Jesús. Para que haga viaje, en vez de compartirlo con los pobres que no tienen empleo en este país. Si la gente se va al norte, es porque aquí no hay empleo, o empleos mal pagados. Si hubiera suficiente, aquí lo podríamos mantener. Ese monumento al hermano lejano es una tristeza, al egoísmo lejano, a la vanidad lejana. Esa gente se vaya a conseguir nuevo marido, nueva mujer, etc. y se pelea hasta la religión. Cuando hay gente que se gasta $800 por entrar a ver un malcriado que está ahí, no, hombre. Que se gastan $1 millón en la pólvora de Navidad solamente para que le sigan comprando su producto. No, hombre. Si sigan votando por él en la próxima elección que ya viene. No, hombre. Mire, cuando nos vean, que aunque no digamos ni una palabra, se nota la santidad de esa persona. Es que de verdad, mira, es que uno platica, uno oye la paz, la tranquilidad, la ternura, la dulzura. Es que se siente, es que no hay necesidad ni de oírlo. Basta sentir una presencia. Entonces Dios será glorificado. Y a eso vamos al retiro, a que Él sea glorificado. Veamos otro texto. Segunda de Juan 7. Los anticristos. Han venido al mundo muchos seductores, negando que Jesucristo haya venido en carne mortal. Ese es el seductor y el anticristo. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. El Catecismo de la Iglesia tiene este texto hermoso. Siguiendo pues a los santos padres, enseñamos unánimemente que hay que confesar a un solo y mismo Hijo y Señor nuestro Jesucristo, perfecto en la divinidad, perfecto en la humanidad, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, compuesto de alma racional y cuerpo, consustancial con el Padre, según la divinidad, y consustancial con nosotros, según la humanidad, en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Hebreos 4:15. Nacido del Padre antes de todos los siglos, según la divinidad, y por nosotros, por nuestra salvación, nacido en los últimos tiempos de la Virgen María, la Madre de Dios, según la humanidad. Se ha de reconocer a un solo y mismo Cristo, Señor, Hijo único en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. La diferencia de naturaleza de ningún modo queda suprimida por su unión, sino que quedan a salvo las propiedades de cada una de las naturalezas y confluyen en un solo sujeto y en una sola persona. ¿Por qué tiene que hacer esta declaración solemne en la iglesia? Porque vinieron un montón de señores por aquí, ya en el tiempo de Pablo. Sandrita preguntaba, ¿por qué las cartas? ¿Por qué el Evangelio y por qué las cartas? Las cartas, hoy respondo, fueron hechas para las primeras, en contra de las primeras herejías que aparecieron. Los gnósticos, los arrianos, etcétera, los maniqueos, etcétera. Mire, diciendo que había un Dios bueno, un Dios malo, que la carne era mala y solo el espíritu era bueno, un montón de cosas fuera de orden. Por ejemplo, aquí pongo el docetismo gnóstico. ¿Qué es el docetismo gnóstico? Los gnósticos piensan, creen. La palabra gnosis, ¿qué significa la palabra gnosis? ¿Qué significa? Conocimiento. ¿Qué significa? Conocimiento. ¿Y docetismo qué significa? Apariencia. ¿Qué significa docetismo? Apariencia. Ellos dicen, no, miren, aquí era una apariencia de hombre.
Y nosotros podemos llegar a Dios a puro cerebro. Ningún científico del mundo platicaba con un profesor de teología, lo digo con pena. Estudiando teología, clases de teología, y dice, yo no creo en los dones del Espíritu Santo. El profesor, disculpe, levante la mano. ¿Usted no cree en los carismas del Espíritu Santo? Mire, me dijo, tendría que probarlos en un laboratorio a ver si eso es de Jesús. Y en otro momento dice, mire, eso de la vida eterna, ¿quién ha ido al otro lado y ha regresado para decir que es verdad que existe la vida eterna? ¿Qué? ¿No hay vida eterna? No, con permiso de Dios, no vale la pena aprender Biblia en una clase de teología con ninguna persona que niegue que hay vida eterna y que Jesús fue una apariencia. Mire, el docetismo gnóstico, doceta, no, si él era una apariencia de hombre, él era Dios, por eso aguantó tanto porque era Dios, pero hombre no era, porque no pudo haber aguantado tanto, era una apariencia, era un doceta, era una apariencia de Dios. Se cayó todo el cristianismo. Gnóstico, no hay necesidad de tanto libro, mire, uno a puro cerebro, tanta oración, para que andar en sacramento, mire, uno a puro cerebro puede llegar, nadie puede llegar. Las doctrinas orientales piensan que doblando la patita, ¿verdad? Poniendo posición así, repitiendo, Hare, 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 van a ir. No, nadie llega al cielo. Es Él el que ha bajado, Él se encarnó, pues nosotros nunca podemos llegar ahí arriba, Él es Dios. Este Pablo de Samosata en el siglo III hablaba de estas cosas, hablaba del concilio de Antioquía. La respuesta es hijo por naturaleza, pero es Dios por divinidad, lo que acabamos de leer aquí. Bien claro. Se han de reconocer a un solo y mismo Cristo Señor Hijo único, en dos naturalezas, la divina, la humana, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. Esto llevó años declararlo. La iglesia se partió en dos grandes pedazos. Lo que decían que sí, lo que decían, ¿cómo puede Dios tener madre? Pues entonces si es la mamá de Dios, es más grande que Dios. Entonces los dioses, tres quedan abajo y ella es más arriba. No puede ser la madre de Dios, la madre del hombre, Jesús, pero puede ser madre del hombre, Dios, imposible. Y Dios tuvo que echarlas todas a través de los doctores. Y ahora nosotros tenemos que tener claro porque esas herejías hoy, sobre todo en Navidad, se siguen repitiendo. ¿Para qué celebran Navidad? Si solo fue una apariencia. Y vemos otra aquí, Arrio salió de la nada. Dice, no pudo haber salido de el vientre de María. Si Dios tuvo que haber salido de nada porque María no es diosa. Y salió el arrianismo, era un sacerdote muy influyente. En el concilio de Nicea, se borró eso, se venció a Arrio. Nicea 325. Ustedes recuerdan, Nicea está allá por Mar Negro, allá por donde está Ucrania, y dándose duro con Rusia, por ahí queda esta cosa. Concilio de Nicea, de la misma naturaleza. Pero vino otro señor, Nestorio, este era patriarca de Constantinopla, o sea, el equivalente a Roma, o sea, no era cualquier cosa. Y era un hombre bueno, era un hombre, pero se le ocurrió, mire, a los buenos se les pueden ocurrir cosas feas. Dijo, la persona humana no puede estar junto a la divina. Él tiene que haber tenido solamente una de las dos. Cirilo de Alejandría, en el concilio de Éfeso 431, al unirse el verbo a la carne, se hizo hombre. María es madre de Dios, ¿sí? Al unirse el verbo a la carne, se hizo hombre verdadero. Lo que han negado es que de verdad él haya sido hombre. Él sufrió aparentemente, otros dicen cosas peores, no, el que sufrió aquí fue Judas, otro hombre que se parecía a él. Todo tipo de barbaridades para indicar, portar nuestro cristianismo. María es verdadera madre de Dios. Eso en el año 431 en Éfeso se reunieron la mayor cantidad de obispos que había en ese momento. Éfeso porque se recuerda que María vivió unos años después de la muerte de Jesús en Éfeso y ahí murió y fue enterrada. E hicieron el concilio y declararon, abren las puertas de la catedral de Éfeso y declaramos
María es la Theotokos, que significa Teo, Dios, la madre de Dios Hijo. Y comenzó aquel cántico famoso que conocemos, ¿se recuerda? Santa María, Madre de Dios, primera vez que se escuchó en el mundo. Y se le agregó al Ave María, y ahí tenemos el Ave María completo. Santa María, Madre de Dios. Ahora, ¿por qué no? Decía, ustedes a esa María ni le piden nada. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Como es la Madre de Dios, puede rogar, claro que sí, porque somos pecadores. Eso fue en el año 431. Iban con antorchas, celebrando, cantando por la calle, no por un partido de fútbol o un mundial, no, esas cosas feas. Mire, iban por algo más hermoso, declarando que Dios tuvo naturaleza humana y divina al mismo tiempo, unidos, sin separación. Y que mamá María es mamá de la persona. La persona tiene dos naturalezas, la humana y la divina. Es una sola persona. Y mamita María es madre de la persona. Por lo tanto, es madre también de Dios Hijo. Es como una persona, ustedes que tuvieran un hijo que fuera licenciado, o arquitecto, o ingeniero, abogado, lo que sea. No, ella es la mamá del cipote, pero el arquitecto no. Esa es la misma persona. El arquitecto y la persona son la misma, ¿o no? Es la mamá del que tuvo el título y del que no tenía título. Es lo mismo, la misma persona. No se pueden separar. Es madre de Dios Hijo. Él es Dios por esencia. Dios, pero también es hijo por naturaleza. Adoptó la naturaleza humana, pero es Dios y hombre al mismo tiempo, sin unión, sin división, sin cambio, dice el texto. Eso es lo que tenemos que defender. Es la doctrina oficial de la Santa Madre Iglesia desde el año 431. Pero no estaban contentos y aparecieron los monofisitas. ¿Y eso qué es? Monofisitas. La naturaleza humana había dejado de existir como tal en Cristo al ser asumida por su persona divina, el Hijo de Dios. Desapareció la persona humana y quedó solamente la divina. Horror. Sí, al principio sí, pero mire, cuando ya Él se encarna, mire, lo humano desaparece y solo quedó lo divino. Entonces no nos sirve. Porque un Dios que se hizo carne, pero que dejó de ser carne y se convierte solo en Dios, pues no nos sirve. No nos sirve de modelo. Él es modelo porque como hombre sufrió todo esto. Como hombre. Y cuando dice Catalina Emeris que cuando le estaban dando de mazos, aquí en los bracitos, y lo tenían acostado, dándole mazazos aquí, cuando estaba aquí, Jesús levanta el pecho, mal, un hombre humano, un divino no tuvo que haber hecho eso. Cuando le sale tanta sangre, que estaba cubierto de sangre, era sangre humana, no era una apariencia, no era un receta. Cuando él levanta el pecho es porque le dolió, que le están clavando 30 mazazos, y él levanta, es instintivo. Un divino no siente nada, era como hombre. No, lo que sucede es que no se ha estudiado bien y se parte de prejuicios para decir cosas que no. Entonces tenemos la herejía del docetismo, el gnóstico, el arrianismo, el nestorianismo y los monofisitas, que hoy están de moda también. Es más importante una quema de pólvora por allá que estar en la presencia de Dios. Son más importantes los viajes. El alcohol ha sustituido la Navidad. El desfile de moda ha sustituido la Navidad. Los viernes negros han sustituido la Navidad. El comercio, el negocio, el sexo fuera de orden ha sustituido la Navidad. Porque como él, pues sí, solamente un Dios, pues sí, pero no hay infierno, no hay vida eterna, entonces pachambia. Y se cayó todo. ¿Cuántos jóvenes no quieren y adultos no quieren ir al retiro? ¿Para qué decir? No va a pasar nada, de todas maneras, es lo mismo. Se está cayendo eso. Y Jesús lo ha dicho en uno de los mensajes. Mi enemigo está trabajando para hacer creer que el infierno no existe. Esa es lucha viejísima, pero ahora con más fuerza. Pero sobre todo, hacer creer que Él realmente no existe como hombre, solamente como Dios. Es una apariencia. Declaramos en el Concilio de Calcedonia, número 451, es consustancial, es Dios y es hombre, la misma sustancia. Solo hay una persona sin cambio. Es lo que declaró
concilio de Calcedonia. Antes ya lo dijo en el concilio de Éfeso 431. Entramos ahora en la parte final, el alma y el conocimiento de Cristo. Lucas 2:52. Lucas 2:52. Lucas 2:52. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Si era Dios, ¿por qué tuvo que crecer? Como Dios no tiene por qué crecer nada, lo sabe todo. Como hombre sí. El texto nos aclara que como hombre iba creciendo y aprendiendo. Jesús crecía en sabiduría, como Dios no tiene por qué crecer. Ya es total. Eso es lo que dice San Pablo, el misterio de la piedad. ¿Cómo es que se puede dar eso? En Dios sí. Hay un gran personaje que beato Juan Pablo II estuvo de rodillas en esa tumba, Dun Escoto, un franciscano tremendo. Dun Escoto, peleando contra los dominicos de su tiempo, decía, ella es virgen antes, durante y después del parto. No, decían los dominicos de su tiempo. Mire, ¿cuál es el problema? Decía Dun Escoto. Dios lo puede hacer. Convenía que lo hiciera y lo hizo, no hay ningún problema. La gran fórmula de Dun Escoto. Era necesario, Dios lo puede hacer y lo hizo. ¿Por qué? Porque convenía que esa mujer fuera virgen antes, durante y después del parto, para ser madre del Dios único. Una mujer normal, un parto normal, 9 meses. Por lo tanto, es un embarazo normal. Pero iba creciendo el niño, como niño iba creciendo, en estatura, en gracia, ante Dios y ante los hombres. Poco a poco, nosotros vamos a un retiro de crecimiento espiritual de primer nivel, por pura misericordia. Se espera que crezcamos en gracia. En estatura no mucho, ya topamos, ¿verdad? Pero mire, en gracia sí. Se espera que crezcamos en gracia. Para eso vamos, a recibir. Pero eso tiene que haber una preparación anterior. ¿Cuál es? Desprenderse de todo. Despréndete de todo, todo, todo. Quedamos con el todo el domingo. Ese crecimiento ya comenzó, debería estar comenzando ahora. Porque somos seres humanos. Para alcanzar la divinidad de Jesús. Veamos otro texto, Marcos 6:38. San Marcos 6:38. Él les dice, ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. Después de haber cerciorado, le dicen, 5 y 2 peces. Palabra del Señor. Aquí aparece el texto conocimiento humano. Es lo que tenían los discípulos, que todavía no son apóstoles. Señor, mira, puras penas, 5 pancitos, 2 chimbolitos, y son pancitos de tercera clase, pan de cebada, los chimbolitos apenas tienen cuerpo. Para esta gente que viene Arturo, este equipo comelón que tenemos aquí, Señor no va a aguantar. Y yo digo, no tienen idea, no saben lo que están diciendo. Es suficiente. En mis manos, tú eres pan de cebada y te conviertes en una maravilla. Te quiero ver el próximo domingo en la retiro. Si estás en mis manos, yo te convierto. No importa de qué religión sea, no importa de qué clase social sea, no importa. Tú vienes a mí, yo te recibo y hago maravilla. No importa qué cuánto pecado has hecho, arrepiéntete ahora, estamos a tiempo, vamos al retiro, quiero hacer maravilla contigo. Quiero demostrar que tú vales porque yo te he creado. Que no naciste en cuna de oro, ¿y cuál es el problema? Yo nací, ¿de dónde nací? Nací en el suelo. ¿Cuál es el problema? Que no tenés ropa fina, yo nací con ropa usada. Ahí me envolvió mi mamá. No es el problema. Quiero hacer maravilla contigo. Pero vente, colócate en mis manos. Lo que yo voy a hacer no lo hace nadie en tu vida, ni ahora ni nunca, ni todos los hombres de toda la tierra, ni todos los partidos políticos y gobiernos del mundo. Yo quiero hacer maravillas. Mira lo que ya hice con este montonazo de gente. Y quiero hacer cosas más grandes contigo. ¿Lo creo? Sea conforme a tu fe. Veamos otro texto. Marcos 2:8. Marcos 2:8. Es el evangelio de ahora, nada más que el evangelio de ahora es en Lucas, este es San Marcos. Marcos 2:8. Ustedes descuiden
el mandamiento de Dios por cerrarse. No, Marcos 2, 8. Perdón. Pero Jesús supo en su espíritu lo que ellos estaban pensando y les dijo, ¿por qué piensan así? Es más fácil decir a este paralítico, se le perdonan tus pecados, o decir, levántate, toma tu camilla y anda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Él es Dios y solo Dios puede conocer el pensamiento de cada ser humano. El otro no puede, no se engaña, no puede conocer el pensamiento. Si conociera los desastres. Un día se aparece un niño en el convento de Santa Faustina y le dice, mira, el niño le dice, mira la velocidad con que viajan las estrellas, la magnitud de las estrellas, mira el sol, y empieza a darle datos. Y le dice, Faustina, niño, ¿y vos cómo estás diciendo las cosas? Si vos ni catecismo has recibido, y vos, ¿y qué andas inventando un montón de cosas? Yo lo sé todo. Esa tradición era Dios. Era un niño, la pobre Faustina. Niño, vos ni catecismo has sido, ¿cómo sabes tantas cosas? La pobre Faustina era. Yo lo sé todo. ¿Cómo les apareció? Apareció otro niño en el convento de Santa Teresa de Ávila, no las gradas, era prohibido porque es de clausura. Niño, ¿y qué andas haciendo aquí? ¿Quién eres? No, ¿quién eres tú? Soy Teresa de Jesús, yo soy Jesús de Teresa. Mire, Él es Dios, puede estar en cualquier lado, aparecer, desaparecer, lo sabe todo. Solamente Dios puede hacer eso. Es clarísimo. Conociendo Jesús en su espíritu lo que ellos pensaban en su interior, no han dicho nada, pero lo sabe. Uno dice, qué cabezota y qué dolor para Jesús estar conectado a todas las cabezas del mundo y solo locuras se nos ocurre. Solo locuras se nos ocurre. A nosotros y también a los que andan afuera. Estar soportando ese montón de cosas feas. Por eso, se nos invita al retiro que nos desconectemos de las cosas feas. Ya no chambre, murmuraciones, críticas, rencores, ya no, eso está hiriendo. Peor si adulterio, fornicación, mentira, robo, ya no, eso destruye. Él lo está sintiendo en su propio cuerpo. Cada vez que tú le levantas la voz a alguien, la está levantando a Jesús. ¿Y a quién, pues? Estamos conectados totalmente a Él. Veamos otro texto. Marcos 9:31. Muy bien. A ver, Marcos 9:31. Oigamos. Porque iban enseñando a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Le matarán y a los 3 días de haber muerto resucitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este niño que se encarna sabe lo que viene. Lo van a matar en un... Él lo sabe, pero no fuera Dios. Y lo anuncia con suficiente tiempo una, otra y otra vez, para que todo el mundo sepa que eso no fue un accidental. En clases de teología, a las cuales les pido que no vayan, por favor, escoja bien a cuál va a ir. Yo recibí clases con 3 profesores. Mire, si a Jesús lo agarraron de sorpresa, si él no sabía que iba a morir, en serio, profesor, si hubiera tenido una metralleta, empieza, no, profesor, ¿cómo no? Si hubiera tenido una metralleta, dispara. No, la verdad es que es pura carne aquí. No solo es carne, sino que es lo contrario de Jesús. Él muere voluntariamente, siendo el creador del universo. Muere para salvarnos a nosotros. Él vino para salvar. Ahí se inició la salvación en el pesebre, en un estilo de vida totalmente sencillo, desprendido de todo, gaché, clamor, todo, fuera. Para salvar a otro, yo tengo que desprenderme de mí mismo, para ser canal de salvación para los demás. No se trata solamente de andar sirviendo en un ministerio de parroquia, no se trata de eso. Desprendimiento. Él se desprendió de todo para ser canal de todo del Padre. Y sabe que va a morir, pero no tiene temor. No lo anuncia por miedo. Hermano, me van a matar. No es eso.
quiero que sepan que mi amor más profundo por ustedes no es hacer un milagro. Mi amor más grande no es el retiro del 11 de diciembre. Mi amor más grande es el de la cruz. Y yo quiero que ustedes, todos los frutos que van a recibir el 11 de diciembre, bendito sea Dios, los frutos del 11 de diciembre son frutos de mi muerte en la cruz. Aquí adquirí todo, y ahora les quiero compartir un poquito de ese todo que yo recibí en la cruz. Para que ustedes un día también estén ahí conmigo. El retiro es el arranquen, motores, se enciendan, vamos a la competencia de ganar la vida eterna. Aquí comienza la gloria. Pero para eso tiene que haber una preparación anterior, desprendimiento de todo, vida de cierto. Hechos 1:7. Hechos 1:7. Él les contestó, no es cosa suya conocer el tiempo y el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Las personas quieren averiguar en el retiro del 11 si van a ver algún tipo de milagro. Anoten en mí. Pero no tengo para pagar, me da media beca, o beca entera. Pero lo que quiero es a ver. ¿Te vas a quedar en el ministerio? No, yo solo a ver quiero. Mira, a ustedes no les toca andar averiguando, curioseando cosas. Esa no es la tarea de ustedes. Es encarnar, como yo lo hice. Es dar la vida, como yo lo hice. Eso sí les toca a ustedes. Averiguar qué milagros van a ver, eso no vayan por esas cosas. No es cosa suya conocer el tiempo y el momento que el Padre ha confiado con su propia autoridad. Ese es el problema de ellos. Lo de ustedes es estar ahí amando, perdonando, bendiciendo, en paz, en sencillez, en humildad, y yo hago el resto. El resto lo hago yo. Y si me porto bien, dijo aquel cipote, lo contó una hermana, mamá, si voy a misa, ¿qué me vas a dar? Te voy a dar una hamburguesa. ¿Y de qué tamaño, mamá? Es terrible. ¿Cuántas personas van a la fiesta de la transfiguración que le llaman la bajada, pero van con la condición de que lo lleven a las ruedas? No, hombre. Eso no es el objetivo. Es estar a los pies de Jesús. Señor, estoy aquí para lo que tú quieras. Sin condiciones. Veamos Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esta vida en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya no vivo yo, es lo que tenemos que salir cantando el próximo domingo. Ya no vivo yo. Cristo, y que se te note. Porque podemos decir, Cristo vive en mí. No, hombre, si sigue siendo el mismo malcriado de siempre. Ya no soy yo, ya no vivo yo. Qué lindo, aquí viene una joven de las nuestras. Yo no se lo dije. Hermano, estamos, trato de formación cada vez que viene a esa nación. Un poquito de formación. Y me dijo, si eso es Cristo y estos son los santos, yo ahorita me quito el pintalabio. Yo no le dije que lo hiciera. Y también el rubor, y también el pestañón. Yo me quedé sin palabras. Hay gente que le pega y es de la mano nuevecita. Ya va entrando. Ya se quitó el montón de guilindulques. Y cuando yo la conocí, antes usaba minifalda. Yo nunca le dije nada. Yo de pronto me dijo, ya no voy a usar esa ropa, no voy a tirar. Quiero usar falda. Esa falda larga. No le da pena andar con el camisón ese largo. No le da pena. No se disfraza de la Mujer Maravilla para ir a... No, es un uniforme ya permanente. Cada vez que viene y la veo en la calle, siempre anda con falda larga. ¿Cómo es que a uno les pega y a otros no? El retiro es posible que a uno les pegue y a otros no. Ya no soy yo pero se tiene que notar el Cristo que ya no depende de nada. Que ya no es grosero, duro, ordinario, nada. Sino que Cristo vive en mí. Esta vida en la carne, sigo viviendo la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora voy a tratar de reproducir a Dios, que se entregó a sí mismo por mí y yo quiero hacer lo mismo. Señor, puedes contar conmigo.
cuando nos clavamos en la cruz. Quiero estar contigo. Es más, si fuera posible, te diría, bájate de la cruz, yo quiero estar un ratito ahí para pagar un poco por mis pecados. Voy a sufrirte bastante, Señor. De ahora en adelante, cualquier enfermedad ya no protesto, ya no, ni la cuento. A partir de ahora, Señor, todo lo feo que me pase, lo acepto con gozo. Quiero ser la más alegre, la más contenta, sin quejarme nunca de nada. Solo con mi confesor o mi director espiritual, nada más. Para andar contando a todo el mundo lo que hago, lo que me duele. ¿Cómo estás? Ay, ¿para qué te cuento? Me está lloviendo sobre mojado. Ya no soy yo el que vive. Todos los santos son bien alegres, todos. Solo nosotros somos un poquito tristes. Ay, si le cuento todo. Si yo le contara a usted por qué no conoce a mi esposa. Ay, hombre, mire, si es que yo lo he aguantado, pobrecito, ¿quién lo va a aguantar? Solo yo. Mire, terminemos ese gran Dios, San Juan 19:34, el broche de oro. Sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quería traer otra imagen para este momento final, pero no hay otra imagen mejor que esta. Es aquí donde le atravesaron el costado. Él pudo evitarlo, si es Dios. No se mueve ni un cabello de la cabeza sin la voluntad de Dios. Mateo y Lucas lo mencionan. Él pudo haber evitado eso, de atravesar. Y la forma como se atravesaba la lanza era con las dos manos. Y el hombre lo hizo porque le iba a doblar la rodilla, se dio cuenta que estaba muerto y dice, no, para que le voy a quebrar la rodilla. Estaba escrito que no le iban a entregar ni un besito. Pero por si acaso está vivo. Era longino. Longino significa lancero. Y ese hombre cuando saca violentamente la lanza, le atravesó todo el miocardio, el líquido seroso, y eso, ¡guau! Le chequeó en la cara. Era visco. Y cuando dice, veo, milagro, veo, y sale corriendo, yo tiro la lanza, tiro todo, yo no quiero seguir, yo quiero seguir eso. Increíble, el primer milagro ahí, un chico que le atravesó la espada y él le devuelve la visión y la conversión. Eso quiere hacer contigo. No vamos a ir como santos el domingo, vamos como lanceros, como longinos. Los 4 que estaban aquí a los pies, que fueron los que lo clavaron, los 4. Eran unos servirlos, gente pequeña, medio borracha, etc. Cualquier no borracho. Vieron y dijeron verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Sigamos. Eso se espera que tú y yo hagamos con el retiro de Dios. Que vale la pena. Es lo único que vale la pena. Lo demás hay que se quede. Padre eterno, te damos las gracias. Hemos querido compartir. Jesucristo fue concebido según el credo. Lo tenemos con toda claridad. En el número 3 del símbolo de los apóstoles, fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Pero también en el 4 padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Y en el credo de Nicea, Constantinopla dice, y por nuestra causa fue crucificado. Dios eterno, gracias. No tenemos palabras para darte gracias por este momento. Pero no solamente darte gracias y terminar, queremos vivir, que se haga vida, que se haga nuestro estilo de vida a partir de ahora. Ya no queremos seguir mirando hacia atrás. Ya no queremos seguirnos quejando de nada. Como dice la carta a los hebreos, fija la mirada en ti. Ya no queremos ver a ninguna persona, ni hombre ni mujer. Solo queremos verte en ti, porque eres lo único que vale la pena. Cuando Faustina se quedó platicando con aquel enfermo, tú le dijiste, ¿qué estás pensando, hija? Y él dice, ay, ya se dio cuenta que yo me tuve a hablar más de la cuenta con el enfermito. Y me quedé pensando en el enfermito. Perdón, Señor. Bendito Dios, la gloria siempre. La gracia de permanecer en tu presencia las 24 horas del día, aún dormidos, dándolo todo, porque nos desprendemos de todo. El desierto para nosotros ha comenzado en su mayor velocidad, en su mayor profundidad.
Y te rogamos que tu Santo Espíritu nos guíe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y los que vamos a ir al retiro totalmente desprendidos de todo, nos comprometemos con un aplauso. Jesucristo el Señor.